Durante 23 años, Marcela Gándara sostuvo una vida pública impecable mientras, lejos de los escenarios, protegía una historia que nunca tuvo nombre en entrevistas ni espacio en alfombras rojas. Una historia que no aparecía en créditos ni en fotografías oficiales. Hasta que una madrugada, a las 4:28, escribió en Twitter unas líneas que aparecieron y desaparecieron antes del amanecer, pero que el internet ya había capturado. El mensaje decía textualmente: Ana Lucía y yo elegimos vivir nuestro amor en silencio para protegerlo. Fue real, fue profundo y fue nuestro. 23 años resumidos en una frase breve, lanzada cuando el mundo duerme y retirada minutos después. Como si borrar un tuit pudiera devolver al silencio todo lo vivido. Sin explicación adicional, sin contexto y sin aclaraciones posteriores. Para quienes habían seguido cada gesto medido de Marcela, cada entrevista esquivada y cada respuesta incompleta, aquella afirmación encajaba demasiado bien con años de ausencias, cuidadosamente justificadas y una intimidad, blindada hasta el extremo, porque Ana Lucía no aparecía como colaboradora, amiga cercana, socia creativa ni figura del entorno profesional en ningún registro público. Era un nombre nunca pronunciado en voz alta que emergió de madrugada como la pieza que faltaba para entender por qué tantas preguntas no tuvieron respuesta, por qué ciertas decisiones parecían tomadas desde un lugar más profundo y por qué el amor que Marcela cantaba tenía un peso distinto, una contención distinta y una forma de existir lejos de la mirada pública. Desde ese instante la conversación cambió de tono y dejó de ser si hubo alguien para convertirse en por qué ese amor necesitó el silencio para sobrevivir. ¿Por qué fue vivido lejos de la luz y protegido como algo frágil en un mundo que exige explicaciones constantes? ¿Y por qué, cuando finalmente fue dicho, fue retirado con la misma rapidez? Como si decir la verdad una sola vez hubiera sido demasiado. No era su manager, ni su amiga de la infancia, ni una socia creativa o colaboradora habitual del ministerio. No aparecía en fotografías oficiales ni ocupaba un lugar visible en entrevistas o escenarios. No caminaba a su lado cuando las luces estaban encendidas ni tenía un nombre reconocible para el público. Y aún así era todo, porque Ana Lucía fue la presencia constante en la vida real de Marcela, lejos del foco. Según versiones que circularon durante años en círculos cerrados, Ana Lucía fue la mujer con la que Marcela compartió su vida fuera de lo público. Una historia sin título ni explicación visible y la razón profunda de un silencio sostenido con disciplina absoluta. Porque para entender por qué esa relación vivió en las sombras es necesario volver a un punto incómodo: su matrimonio y posterior divorcio. Ese episodio, dentro del mundo cristiano, fue recibido con desconcierto y juicio silencioso, no solo por la separación, sino por el peso simbólico del entorno que rodeaba ese matrimonio, especialmente por la figura del padre de su entonces esposo, un hombre respetado y asociado a autoridad espiritual y a un modelo de familia sin fisuras, donde el error no tenía espacio. Cuando ese matrimonio se rompió, las preguntas quedaron suspendidas en el aire y nunca fueron respondidas del todo. Marcela eligió el camino que ya conocía: callar, no explicar ni justificarse, no abrir su intimidad a una comunidad que exigía respuestas claras sin ofrecer un lugar seguro para darlas, manteniendo el silencio como forma de supervivencia. Fue después de ese quiebre cuando Ana Lucía aparece de manera constante, no como un reemplazo visible ni una historia oficial sin consecuencias, sino como un refugio, alguien que no exigía ser nombrada, que entendía el peso del contexto y que aceptó amar desde el margen, lejos de los reflectores, del juicio público y de las etiquetas. Mientras Marcela reconstruía su vida personal en silencio, paso a paso y sin permisos externos, no se trató de una relación pasajera ni de una compañía circunstancial. Fue una continuidad profunda. Una presencia cotidiana que la sostuvo cuando el juicio no dicho pesaba más que cualquier titular y cuando la fe pública chocaba con la vida privada sin posibilidad de conciliación. Ahí el relato se vuelve incómodo, porque Ana Lucía no era una figura secundaria. Era la mujer con la que Marcela eligió compartir su vida después de un matrimonio que nunca pudo explicarse sin romper el molde impuesto. Una historia que no encajaba en el discurso esperado y una verdad que no tenía un lugar seguro para decirse en voz alta. Nada de esto se explicó en entrevistas, ni se aclaró desde un púlpito o un escenario. Pero ayuda a entender por qué el divorcio fue un punto de quiebre, por qué el silencio se volvió más férreo después y por qué su intimidad se cerró como un territorio inviolable, donde solo cabía la protección y no la exposición. Esa relación, tan central en su vida, solo pudo existir lejos de la luz, protegida por el anonimato, porque a veces, en ciertos mundos, amar no es gritarlo, amar es resistir. Y resistir muchas veces implica desaparecer para sobrevivir sin perder lo esencial.
Eso que acabas de escuchar es solo el principio. Hoy vas a descubrir quién es realmente Ana Lucía, la mujer cuyo nombre apareció de madrugada y desapareció antes del amanecer, y por qué su historia nunca tuvo espacio en lo público, mientras el mundo veía solo una versión cuidadosamente editada de Marcela Gándara. Vas a entender cómo construyeron una vida en las sombras, una intimidad lejos de escenarios y discursos oficiales, y conocerás el conflicto personal y espiritual que explica silencios prolongados y decisiones incomprensibles durante años, además de la influencia de una tercera figura clave que ayudó a sellar ese silencio. No te vas a perder ninguna, porque cada revelación explica la siguiente y todas juntas construyen la historia que nunca se contó en voz alta. Antes de avanzar, es necesario entender de dónde salió Marcela Gándara, porque su vida no es la de una artista que simplemente encontró su camino, sino la de una mujer que aprendió muy temprano a ordenarse por dentro para no desordenar el mundo que la rodeaba. Creció en un entorno donde la fe no solo guiaba lo espiritual, sino también lo emocional, lo afectivo y lo personal. Allí el amor tenía una forma definida. El deseo debía alinearse con la doctrina y cualquier desvío se interpretaba no como una búsqueda humana, sino como una falla espiritual que debía corregirse en silencio y sin preguntas públicas. Marcela se formó rodeada de estructuras sólidas, líderes respetados y discursos claros sobre lo correcto y lo incorrecto. En ese contexto desarrolló una sensibilidad profunda y una mirada introspectiva que la llevó a observar más de lo que decía, a sentir más de lo que expresaba y a cargar preguntas que no siempre tenían permiso para ser formuladas en voz alta. Desde muy joven entendió que su voz no era solo un talento, sino una responsabilidad. Cantar no era un acto artístico, era espiritual o algo que debía administrarse con cuidado, humildad y una ética estricta. Y ese enfoque marcó cada decisión de su carrera y la manera en que se mostró ante el mundo. No buscó protagonismo ni persiguió polémicas. Tampoco construyó una imagen provocadora. Su figura pública se volvió sinónimo de coherencia, calma y fe sin sobresaltos, reforzada por años de constancia y mensajes cuidados que hablaban de entrega, confianza y rendición, palabras que parecían venir de alguien en paz. Pero lo que pocos entendían es que esa paz no siempre era ausencia de conflicto. Muchas veces era autocontrol, una forma de mantenerse en pie sin romperse frente a los demás, de sostener una imagen intacta mientras por dentro convivían preguntas, tensiones y silencios que no podían salir a la luz. A medida que su carrera crecía, también lo hacía la expectativa sobre su vida personal. Una presión silenciosa pero constante, porque en ciertos entornos la coherencia no se mide solo por lo que se canta, sino por cómo se vive. Marcela se convirtió en un referente, en un modelo, en alguien cuya vida parecía confirmar el mensaje de sus canciones y sostenerlo sin fisuras visibles. El matrimonio llegó en ese contexto, no como sorpresa, sino como confirmación pública de que todo seguía el camino correcto. Durante un tiempo la estructura funcionó hacia afuera, pero no todas las vidas caben en los moldes asignados. Y cuando el matrimonio terminó, el impacto fue profundo, no tanto por el divorcio, sino por el silencio que lo rodeó. Ese momento marcó un antes y un después, porque le enseñó que incluso haciendo todo bien las cosas pueden romperse, y que explicar demasiado puede ser más peligroso que callar. Eligió el silencio no como castigo, sino como defensa, y desde entonces su vida privada se volvió un territorio cerrado, casi sagrado, donde solo entraban quienes entendían el costo de amar dentro de un mundo que observa, juzga y clasifica sin matices ni pausas. Siguió cantando, viajando y subiendo escenarios importantes, pero algo en ella se volvió más introspectivo y contenido, como si hubiera aprendido a dividir su existencia en capas, una visible y otra profundamente reservada, protegida del ruido externo. Marcela no abandonó la fe, pero la fe empezó a transformarse. Dejó de ser un discurso colectivo para convertirse en un diálogo interno, más honesto y complejo. Una fe que ya no necesitaba aplausos ni aprobación externa para sostenerse. Sus canciones se cargaron de una emoción más madura, menos ingenua y más consciente del dolor humano, aunque sin nombrarlo directamente, porque su forma de procesar siempre fue simbólica y cuidada, aprendiendo a vivir con preguntas abiertas y respuestas incompletas. Todo esto explica por qué Marcela se volvió experta en el arte de sostener expectativas, miradas, silencios y una imagen que ayudaba a otros mientras ella aprendía a no desaparecer por dentro. Vivir tantos años como referencia implica cargar un peso invisible. Eugene Ufalag. No confundir y no romper la narrativa que otros necesitan creer para sentirse seguros. En ese proceso, amar se volvió algo íntimo y frágil, algo que no podía exponerse sin consecuencias, porque no todo amor encuentra un lugar seguro donde ser contado. Por eso entender su origen,
Su formación espiritual y una carrera construida desde la prudencia es clave para comprender por qué una verdad asoma de madrugada y no desde un escenario. No fue en una entrevista ni bajo reflectores, sino en un mensaje breve, casi impulsivo, escrito cuando el mundo duerme. Hay historias que solo pueden decirse cuando el ruido baja, cuando no hay miradas encima y cuando el alma ya está cansada de sostenerlo todo sin resquebrajarse. Ahora que conoces ese camino y ves la complejidad detrás de la serenidad, estás listo para avanzar, porque lo que viene no contradice a Marcela, la completa. Su familia cargaba un secreto en la sangre, no uno contado en sobremesas ni visible en fotografías antiguas, sino uno que se manifestaba sin aviso. Ese secreto no llegó envuelto en leyendas ni apellidos ilustres. En la historia de Marcela Gándara apareció como una intuición temprana, una sensibilidad fuera de escala para una niña que parecía escuchar el mundo con un oído distinto y comprender emociones antes de saber nombrarlas. Había, según recuerdan quienes la vieron crecer, una facilidad para afinar sin esfuerzo y sostener notas largas sin quebrarse, como si la música no fuera algo aprendido sino recordado. Ese tipo de don viaja sin pedir permiso, salta generaciones y se activa en quien tiene el cuerpo y la necesidad para sostenerlo, como un hilo fino que conecta emoción y sonido. No era una herencia ruidosa ni evidente, era algo casi invisible que cambiaba la temperatura del lugar. Cuando Marcela cantaba, el aire se transformaba. No era volumen ni exhibición técnica, era una forma de colocar la voz que hacía que la gente se detuviera, bajara la mirada y escuchara con el pecho, en un silencio difícil de explicar. Eso ocurría en reuniones pequeñas, en iglesias y espacios sin cámaras, donde nadie esperaba algo extraordinario. Ahí empieza su mito personal, no en grandes escenarios, sino en instantes íntimos donde el talento se revela sin testigos oficiales, cuando aún no hay expectativas que cumplir ni un personaje que sostener frente a los demás. Luego vino la formación y con ella el encuentro con el mentor, una figura que no solo pule una habilidad, sino que enseña una forma de estar en el mundo. No fue un entrenamiento frío ni académico, sino una guía artesanal basada en escuchar el cuerpo antes que la teoría y en entender que la voz no se empuja, se sostiene. Aprendió a respirar profundo, a no subir los hombros, a dejar que el aire haga el trabajo, a proyectar sin forzar y a respetar el silencio entre frase y frase. Técnicas simples en apariencia, pero decisivas para alguien destinada a cantar durante décadas sin romperse ni perder sensibilidad en el camino. Junto a la técnica llegó una frase que se quedó adherida a la piel: no intentes parecerte a nadie. Cuando todo sea verde, elige ser la roja. No fue una consigna publicitaria, sino una advertencia amorosa. Una forma de decir que la diferencia tiene un precio, pero renunciar a ella lo tiene aún mayor. Esa frase la acompañó cuando eligió un estilo que no buscaba deslumbrar, sino conmover. Cuando decidió cuidar su voz como algo prestado y entendió que su lugar no estaba en competir, sino en sostener una identidad propia. También la guió en decisiones silenciosas, en la disciplina de proteger lo que amaba aun cuando eso implicaba no explicarlo y resistir sin aplausos. Ser la manzana roja no siempre implica ser vista. A veces significa mantenerse distinta cuando nadie celebra la diferencia. Para entender por qué ese roce nunca se transformó en algo más, hay que mirar el momento vital exacto de Marcela Gándara, marcado por un matrimonio roto que quedó suspendido en una zona incómoda dentro del mundo cristiano. Ese quiebre no se discutió ni se explicó. El divorcio se observó en silencio, se archivó sin preguntas públicas y se cargó como una marca invisible. Marcela no justificó ni reconstruyó su relato, simplemente siguió adelante, consciente de que cualquier palabra sería interpretada, filtrada y usada como confirmación o condena. En ese contexto, cualquier cercanía masculina visible se volvía sospecha inmediata. La gente confundía compañía con intención y diálogo con promesa, y muchos estaban listos para escribir una historia por ella. Cada gesto era observado con lupa en un entorno que no ofrecía margen para la ambigüedad ni para la humanidad. La relación profesional y espiritual con Jesús Adrián Romero ocurrió justo ahí, en ese terreno resbaladizo. Compartieron creación, reflexiones sobre la fe, conversaciones nocturnas tras conciertos y momentos de cansancio donde las máscaras caen y se habla desde la herida, no desde el personaje público. Hubo respeto mutuo, admiración y una cercanía que solo se da entre quienes cargan responsabilidades similares. Era el vínculo de personas que entienden el precio de estar siempre expuestos, de sostener a otros mientras intentan no perderse a sí mismos en el proceso. Sí, desde fuera hubo miradas leídas como algo más. Silencios interpretados y gestos sobredimensionados por quienes necesitaban una explicación simple para un proceso que era todo menos sencillo.
Pero dentro de Marcela el movimiento era otro, porque no estaba buscando reconstruir su vida sentimental, bajo parámetros ajenos ni encajar en una historia que calmara conciencias externas. No estaba disponible para iniciar algo que desde el primer día estaría bajo vigilancia. Cualquier posibilidad se detenía antes de nacer, porque sabía que no podía permitirse otro relato impuesto ni otra vida vivida para que otros respiraran tranquilos. El roce existió como acompañamiento humano, pero no cruzó el umbral ni se volvió un vínculo romántico. En paralelo, lejos de escenarios y nombres conocidos, Ana Lucía seguía siendo la constante que no necesitaba explicación. No competía con nadie porque no buscaba un lugar público, no representaba una narrativa cómoda, sino una elección íntima que no pedía validación externa ni traducción para los demás. Ana Lucía estaba ahí cuando el ruido terminaba, cuando se cerraban las puertas y la fe pública exigía fortaleza mientras la vida privada pedía descanso. No era una alternativa, era el eje, y por eso todo lo demás se volvía circunstancial, pasajero y sin posibilidad real de crecer. Durante años se intentó leer la vida de Marcela como si necesitara una pieza masculina visible para completarse. Cada vez que desde fuera esa pieza parecía encajar, la realidad interna la desmentía. No hubo traición ni doble vida, hubo una fidelidad silenciosa sostenida a contracorriente. Ese es el motivo por el que nada prosperó con Jesús Adrián más allá del respeto y la cercanía humana, y también la razón por la que el silencio se volvió más denso con los años. Callar fue una forma de proteger a Ana Lucía, a su fe y a su propio espacio interior. Así, mientras el entorno buscaba explicaciones visibles. Marcela vivió una verdad invisible hasta que una madrugada escribió lo que nunca había dicho. Lo borró minutos después, pero ya no había vuelta atrás, porque algunas verdades, una vez dichas, no regresan al silencio. El contraste fue brutal y silencioso a la vez. Mientras el nombre de Marcela Gándara ocupaba espacios cada vez más grandes, y su voz se volvía sinónimo de sensibilidad y fe. Su vida privada se cerraba con una precisión casi quirúrgica. No hubo pareja visible, fotografías románticas ni titulares de amor que acompañaran su crecimiento público. A diferencia de otros artistas, Marcela parecía existir solo en el escenario. Al bajar yo cualquier rastro de intimidad desaparecía. Las preguntas llegaron temprano. ¿Con quién estaba? ¿Por qué siempre sola? ¿Por qué nunca hablaba de su vida sentimental? Las respuestas eran cuidadas, seguras y funcionales, diseñadas para cerrar conversaciones sin dejar grietas. Mi novio es el público. Estoy casada con mi carrera. Frases elegantes que durante años fueron aceptadas porque encajaban con la narrativa de entrega total al ministerio. Sonaban a vocación absoluta y no levantaban sospechas, pero con el tiempo empezaron a generar un vacío difícil de ignorar. No era solo que no hubiera un novio conocido, era que no había nadie. No existían historias pasadas, anécdotas personales ni referencias emocionales fuera del escenario. La vida privada de Marcela no estaba protegida, estaba sellada, y ese cierre perfecto fue lo que dio origen al rumor. Al principio no fue escandaloso, sino una intuición persistente que no encontraba forma de decirse sin incomodar. En algunos círculos se hablaba de reserva excesiva, en otros de vocación extrema, en otros de una renuncia consciente al amor. Nadie tenía pruebas, pero la ausencia se volvía cada vez más elocuente. Mientras el éxito crecía y los auditorios se llenaban, su intimidad se volvía más inaccesible, como si cada logro externo exigiera un sacrificio interno proporcional. Ese contraste convierte el secreto amoroso en tragedia. Porque no fue solo amar en silencio, fue negar públicamente que ese amor existía. Marcela sostuvo una imagen coherente con un mundo que no admitía matices y aceptó una renuncia profunda, no ser vista tal como era cuando las luces se apagaban. Así, mientras todos creían conocerla por su voz, se volvió una desconocida en su propia historia, preparando el terreno para una revelación que dolería por todo el tiempo que fue negada. Existió durante años una teoría que circuló sin titulares escandalosos, nacida en conversaciones de pasillo y voces bajas de periodistas que conocían el peso real de los silencios. No era un rumor de fans ni una invención anónima, sino una lectura persistente de señales que, vistas en conjunto, empezaban a formar un patrón difícil de ignorar. Según esa lectura, varias de las canciones más íntimas de Marcela Gándara no surgían de un lugar abstracto ni estaban dirigidas a una figura masculina difusa. Como se asumía por costumbre, hablaban de una presencia concreta que nunca pudo ser nombrada, de un vínculo real que no tenía espacio frente a cámaras ni micrófonos. La teoría iba más lejos y resultaba incómoda. Esas canciones no eran para un hombre, eran para una mujer.
para la misma figura que aparecía y desaparecía de su vida pública sin dejar rastro. La relación que explicaba la carga emocional de letras cantadas con una contención que parecía doler más de lo que decía. Esa lógica o la cercanía profesional y humana con Jesús Adrián Romero funcionó durante un tiempo como una cortina perfecta. Era una narrativa aceptable para un entorno que necesitaba encajar la sensibilidad de Marcela en moldes conocidos. Aunque quienes miraban con atención sabían que esa explicación no cerraba del todo. La intensidad de ciertas canciones, la forma de evitar personalizarlas y la insistencia en dejarlas abiertas a la interpretación apuntaban a un origen que no podía decirse en voz alta. No había pruebas ni confirmaciones, solo una intuición sostenida por años de observación. Ese amor no tenía permiso social para existir, y el contexto lo explicaba todo. En esos años, salir del closet no era una decisión personal, era una condena pública. Dentro del ecosistema cristiano, significaba un suicidio profesional silencioso, sin comunicados ni debates, solo puertas que dejaban de abrirse y agendas que se vaciaban sin explicación. El castigo no era ruidoso, era eficaz. Bastaba la sospecha para que el sistema actuara. Invitaciones canceladas, colaboraciones que no prosperaban y oportunidades que desaparecían sin motivo visible, dejando claro que no hacía falta un escándalo para destruir una carrera. En ese contexto, amar a quien no debía amar se ponía en riesgo algo más que la reputación. Amenazaba la posibilidad de seguir cantando, de seguir siendo escuchada y de seguir existiendo públicamente. El mensaje era claro y cruel. La verdad tenía un precio que casi nadie podía pagar. Por eso el silencio no fue una omisión, fue una forma de resistencia. Callar se volvió una manera de proteger lo esencial y de preservar un espacio íntimo frente a un entorno que no ofrecía refugio. Las canciones cargaron con lo que no podía decirse en entrevistas y la voz expresó lo que la biografía nunca pudo registrar sin consecuencias. Cada respuesta ensayada, mi novio es el público, estoy casada con mi carrera, funcionó como un escudo. Elegante por fuera, agotador por dentro. No eran mentiras completas. Eran fórmulas de supervivencia que cerraban conversaciones y evitaban grietas en una imagen que debía mantenerse intacta para seguir en pie. Ahí la historia se vuelve trágica, no porque el amor no existiera, sino porque existió sin permiso, porque tuvo que esconderse para no destruirlo todo. Durante años, la única forma de avanzar fue vivir a medias, éxito a la luz, verdad en la sombra, sin posibilidad de unir ambas, sin pagar un precio demasiado alto. Cuando se entiende ese contexto, el silencio deja de parecer misterio y se revela como sacrificio. No fue una negación de lo que era, sino el costo de sobrevivir en un mundo que no estaba preparado para aceptar matices ni realidades complejas fuera del molde permitido. Hubo además un dolor secundario del que casi nunca se habla y que terminó de cerrar el cerco sobre su vida íntima. Un dolor silencioso, corporal, difícil de espiritualizar. Marcela Gándara enfrentó durante años una condición médica que afectaba directamente su posibilidad de ser madre. No era una decisión tomada desde la comodidad ni una imposibilidad abstracta. Era una realidad clínica que aparecía en consultas, exámenes y explicaciones que nunca salieron del ámbito privado. No ponía en riesgo su vida, pero sí alteraba de forma profunda su proyecto personal. En términos culturales, ese golpe fue devastador. Dentro del mundo cristiano latino, la maternidad no es solo un deseo, es un mandato simbólico, una confirmación de plenitud femenina. Ser mujer, amar a Dios y formar familia suelen presentarse como un mismo trayecto inseparable. Cuando uno de esos elementos se quiebra, el silencio se vuelve más espeso. La imposibilidad de tener hijos no se discute abiertamente, se vive como una falla íntima, como una herida que no encaja en los relatos públicos de victoria y restauración, y que empuja aún más a guardar lo que duele. Para alguien cuya vida ya estaba bajo observación constante, esa herida se volvió otra razón para proteger su intimidad con mayor rigor. Explica decisiones que desde fuera parecieron extrañas, silencios prolongados y por qué ciertas conversaciones nunca se abrieron. No se trató solo de amar en silencio, sino de redefinir la vida lejos de los modelos esperados. Cuando el cuerpo impone límites y el entorno no ofrece alternativas simbólicas, las elecciones personales dejan de ser caprichos y se vuelven actos de supervivencia emocional. La imposibilidad de tener hijos no fue un dato aislado, sino una pieza más que conectó con el silencio, la reserva y la necesidad de proteger lo que sí podía sostenerse. En ese cruce entre cuerpo, fe y expectativa social, Marcela entendió que algunas verdades no solo no podían decirse, sino que no tenían un lugar donde ser escuchadas sin juicio. El mundo vio una vida sin hijos, sin familia tradicional y sin fotografías de hogar.
Pero según quienes dicen conocer esa intimidad, lo que no se vio fue la decisión de formar familia por vías no convencionales, de crear vínculos estables que no podían nombrarse sin romper un equilibrio cuidadosamente sostenido. Durante años se habló en círculos cerrados de una relación cercana con una mujer sin lugar público definido, de una crianza compartida y de una maternidad ejercida desde el afecto cotidiano más que desde títulos legales. Nada fue confirmado, y esa ausencia fue parte del diseño de una vida sin huellas verificables. El mundo vio colaboraciones, equipos de trabajo y amistades leales. Lo que no vio fue el doble rol que algunas personas habrían asumido: presencia doméstica en lo privado y anonimato absoluto en lo público. Cercanía constante sin etiquetas, familia sin nombres visibles. No fue un engaño impulsivo, sino, si estas versiones son ciertas, una ingeniería emocional. Horarios, espacios y decisiones pensadas para que la intimidad pudiera existir sin activar sospechas en un entorno que castigaba cualquier desviación del modelo aceptado. El mundo vio a una artista sola, coherente e incuestionable. Lo que no vio fue una vida sostenida por acuerdos tácitos y límites claros, por la convicción de que decir la verdad en voz alta habría destruido no solo una carrera, sino un hogar entero. Ahí está la paradoja. Para proteger lo real, hubo que vivir como si no existiera. Para crear hubo que desaparecer, y para amar hubo que diseñar un silencio perfecto. Esa es la revelación incómoda, porque no habla de mentira como traición, sino de silencio como refugio. Desde ahí la pregunta cambia. No es que se ocultó, sino qué precio se pagó para sostenerlo durante tanto tiempo sin romperse. Entre 2006 y 2016. La vida de Marcela Gándara entró en una década oscura sin titulares ni comunicados, solo ausencias que se acumulaban. En 2006 llegó la primera pérdida fuerte, una muerte cercana que quebró su equilibrio interno justo cuando la carrera comenzaba a consolidarse, y no había margen para detenerse. El escenario no espera y la fe pública exige fortaleza incluso cuando el duelo no tiene nombre. Apenas empezó a recomponerse, otra figura esencial desapareció. Alguien que había sido sostén emocional y referencia íntima. Una presencia que no se reemplaza porque no cumple una función, sino que forma parte del suelo que te sostiene. El golpe siguiente llegó en otro año, sin aviso, sumándose como una capa más de silencio. Para entonces Marcela ya había aprendido a procesar el dolor lejos de la mirada ajena, a cantar con el pecho apretado y a sonreír sin explicar nada, como si el cuerpo siguiera mientras el alma se quedaba atrás. Cada pérdida no solo arrancaba a alguien de su vida, también reducía el número de personas que conocían su historia completa. Muerte tras muerte, su círculo íntimo se fue cerrando, volviéndose más pequeño, más frágil y más secreto, hasta quedar casi invisible para el mundo. No fue una tragedia puntual, fue una secuencia. 10 años de despedidas sin tregua. Para 2016, cuando llegó la última y más devastadora, Marcela ya no solo cargaba duelos, cargaba promesas hechas en voz baja, sin cámaras ni testigos, promesas aplazadas para un futuro que siempre se movía. Esa última muerte cerró el ciclo de forma brutal. No solo se llevó a alguien amado, también se llevó la posibilidad de compartir lo que venía. El éxito seguía creciendo, los escenarios eran más grandes, pero la fila de personas con quienes celebrarlo se había reducido casi a cero. Años después llegó el momento simbólico, no como recompensa inmediata, sino como cumplimiento tardío. En una fecha exacta alcanzó un hito soñado toda la vida. Subió, habló y sonrió. La promesa se había cumplido, pero quienes estuvieron al inicio ya no estaban para verlo. La épica no está solo en resistir, sino en llegar después de haber perdido a casi todos los testigos del camino. La historia no termina en victoria plena ni en derrota absoluta, sino en esa mezcla incómoda de orgullo y ausencia donde el logro se sostiene, pero pesa, porque algunas promesas se cumplen tarde y ya no hay a quien decirle que valió la pena. Hoy Marcela Gándara sigue aquí. Tiene la edad que da la experiencia, no la que marca el calendario. Sigue de gira y subiendo escenarios donde su voz aún detiene el aire unos segundos más de lo normal. Con esa forma suya de cantar que no empuja, sino que sostiene, y que sigue convocando silencio antes que ruido. Con los años, su figura se volvió referencia para quienes cantan, para quienes creen y para quienes aprendieron a escuchar sin exigir explicaciones. La industria la reconoce, los listados la citan, los premios la mencionan y su nombre aparece asociado a trayectoria, influencia y legado construidos sin estridencias. Vive donde eligió vivir, lejos del ruido innecesario, con una rutina que protege lo esencial y deja fuera lo accesorio. Ya no necesita demostrar nada, porque lo que tenía que probarse a sí misma quedó atrás.
sostenido por decisiones difíciles y renuncias que no se vieron desde afuera. De otro lado, la otra persona desapareció del relato público. No hubo entrevistas ni aclaraciones, ni intentos de reescribir la historia. Simplemente se retiró del foco, como si su papel siempre hubiera sido ese: existir sin testigos. Amar sin archivo y sostener sin aplausos. Ahí está quizá la clave de todo. No todas las historias necesitan un final visible para haber sido reales. Cuando miras el recorrido completo, el origen, el precio, el silencio, las pérdidas y la promesa cumplida tarde, entiendes que sus canciones no nacieron del confort, sino de la contención. Cada pausa, cada nota sostenida y cada letra que evita el pronombre directo cargan decisiones que no podían decirse en voz alta. Por eso, cuando entiendes esto, sus canciones ya no suenan igual, suenan más hondas, más humanas y más verdaderas. Si esta historia te movió algo por dentro, no es casualidad. Hay más trayectorias construidas con silencios y más voces que cargaron verdades imposibles en su tiempo. Ahí arriba está el video que continúa este recorrido. Otra vida, otro nombre y otro secreto que cambia la forma de escuchar una canción para siempre.